Buenas noches, bienvenidos a Conocerme, bienvenidos a un nuevo programa de este maravilloso espacio en la cual se compromete mucho con todas estas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas psíquicas para poder tener una vida en plenitud y mejorar día a día el compromiso con uno mismo. Como todos los jueves digo que estoy feliz de formar parte de esta gran familia que es Playbaf, por su director, que le mandamos un abrazo enorme a Luis Vilielia, sino por el espacio que me brinda a mí de poder brindar un producto a la medida de lo que yo tengo ganas, porque justamente el compromiso es psicosocial y acá hay mucho compromiso psicosocial y psicoeducativo, por supuesto. Así que no voy a quitarle tiempo, como siempre digo, para cumplir el encuadre, porque esta noche de Conocerme tiene un programa muy especial por justamente nuestra invitada, que es una invitada especial. Es Edith Montliau, ella es licenciada en psicología, escritora, conferencista internacional y además autora del libro Corazón Inteligente. Edith, bienvenida Hola a Conocer. Alejandro, ¿qué Qué tal? ¿Cómo placer. estás? Un placer para Muy mí bien. también compartir esta noche con ustedes. Qué lindo tenerte, Edith. Te agradezco muchísimo. Gracias. Esta predisposición, dijiste, a ver de qué se trata. Bueno, vamos, ahí estamos. Así que te agradezco mucho. ¿Y qué título que hemos elegido? Cuando hablamos un poquito, ¿y qué título le vamos a poner al tema que vamos a desarrollar esta noche? Y esto de corazón inteligente, ¿es posible? ¿Es posible que el corazón sea inteligente, Edith? Bueno, evidentemente te estás refiriendo al título del libro, Corazón Inteligente, que justamente tiene en la portada, como lo habrán visto los amigos en la publicidad, un corazón y un cerebro, ¿no? Sí. Digamos que es la imagen de la influencia que tienen las emociones o el cerebro, cómo se pueden mutuamente influenciar. Y corazón inteligente es como un desafío a que nuestras emociones puedan ser reguladas y puedan ser decididas por cada uno de nosotros. No somos víctimas de nuestras emociones. Tenemos la capacidad de decidir qué emociones albergar y qué emociones rechazar. Por eso sí, contestando tu pregunta, ¿se puede tener un corazón inteligente? Sí, porque tenemos capacidad, tenemos un cerebro extraordinario que nos permite no solamente recibir, procesar información, relacionarnos con los demás, sino también decidir qué tipos de emociones albergar y cuáles decidir que no las quiero en mi vida, que no las quiero en mi mente, porque no me hacen bien. Me gusta mucho esto que decís, nosotros podemos decidir. Y cuando decís podemos decidir, dejás de lado, nosotros no somos víctimas de nuestras emociones, porque la Tal cual. palabra víctima es un sentir muy común. Viste que Tal muchas veces cual. cuando escuchamos el relato de alguien, decimos, esta persona se siente víctima de lo que le pasa, y de hecho así lo siente. Y realmente la vida, Alejandro, tiene situaciones en las cuales uno puede observar cosas tremendas. Realmente, yo como psicóloga estoy escuchando permanentemente historias muy duras, pero la realidad es que por sobre el dolor tenemos la capacidad de elevarnos. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir las cosas que nos han sucedido en la vida, pero sí lo que podemos decidir de una manera inteligente, qué hacer con esos sucesos que nos afectaron en la vida. Porque puedo vivir resentida toda mi vida porque fui abandonada, porque fui abusada, porque por un sinfín de situaciones que son realmente dolorosas, pero yo puedo decidir vivir sin rencor, vivir sin odio y decidir que esas circunstancias que pasaron en mi vida sean un factor de crecimiento para que yo esas crisis las pueda utilizar para crecer como ser humano y para poder aprender y aún enseñar qué se puede hacer
con un corazón aún agradecido en medio de la adversidad. Porque muchas veces cuando decimos, y lo que pasa es que he tenido una vida difícil, viste que cada uno, de acuerdo a su historia de vida, eh, sintiéndose víctima, dice, lo que pasa es que hoy vivimos una vida de loco, con mucho estrés. Digo, viste que la palabra estrés, voy nombrando como palabras claves, víctima, Ujú. estrés. Digo, ¿es posible vivir sin estrés? Porque muchas veces nos confundimos un tanto con las definiciones que se le da a la palabra estrés. Tal cual. La palabra estrés está muy vulgarizada y generalmente cuando se utiliza la usamos como exceso, cansancio, pero no siempre tiene la profundidad. Por eso yo te voy a decir más o menos una definición que tiene que ver con la palabra estrés para que veamos la magnitud de lo que significa. El estrés es la situación en la cual las demandas internas, que son nuestras demandas psicológicas, o las demandas externas, que son las sociales, superan nuestra capacidad de respuesta. Entonces, cuando esas situaciones superan nuestra capacidad de respuesta, hay una alarma orgánica que es cerebral, y esa alarma orgánica es como que afecta a nuestro sistema cardiovascular, nervioso, inmunológico, y ahí el organismo pierde el equilibrio. Y es allí donde se desencadena la enfermedad. O sea que el estrés tiene que ver con todo ese recorrido en el cuerpo humano. El estrés es como una percepción de que la demanda es superior a mis posibilidades. A Tal veces cual. a veces tiene que ver aún con mi autoestima, de decir, esto me supera, no lo voy a poder hacer. Pero la Porque realidad es también, que el estrés termina si nosotros no actuamos a tiempo. El estrés generado por nuestras demandas psicológicas internas o por la demanda de sociales, del trabajo, de la familia, etcétera, etcétera, crea una alarma orgánica que desemboca en enfermedad. Por eso es tan importante que tomemos decisiones a tiempo para favorecer nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, porque nosotros merecemos cuidarnos y también nuestra familia merece que estemos en condiciones. porque muchas veces también se agrega una palabra más a estas palabras claves que estoy mencionando. Decimos, lo que pasa es que vivir en este momento es vivir sobreexigidos. Y Ujú. es ahí donde nuestra vida emocional decae, ¿no es cierto? Claro, Porque si pienso en que uno elige cómo gestionar las emociones, digo, yo puedo elegir gestionar esto, es decir, bueno, ¿por qué en vez de repetirme una y mil veces, bueno, yo debo vivir sobreexigido, decir, bueno, vivo trabajando y cuando, o sea, dándome cuenta que una situación me sobrepasa, no continuar, al contrario, detener mi marcha. exactamente. El doctor Marcelo Rodríguez Severio, que es un profesional tremendo, profesor mío de la universidad, y bueno, él es el que escribe atrás en la contratapa de Corazón Inteligente. Él habla del estrés y del síntoma dentro del estrés, y dice que el síntoma es tirano y sabio, porque por un lado es tirano, porque cuando el síntoma aparece, no afloja, y sabio, porque nos está llevando a alguna verdad, porque él dice que aparece el síntoma cuando nosotros no sabemos aplicar el no, cuando Uh, nosotros no ponemos el límite frente a la demanda, frente a la exigencia, a la presión, entonces aparece el síntoma. Y aparecen también, él habla de los pensamientos hiperexigentes, vos estuviste diciendo algo así. Los pensamientos hiperexigentes son dañinos porque nos llevan a exigirnos, a ser obsesivos, cuando en realidad a los que nos gusta hacer las cosas bien, tenemos que tratar de tener pensamientos de excelencia, no de hiperexigencia. Tenemos que conocer nuestros límites y saber decir que no a tiempo, porque el no es una herramienta que todos tenemos y que la podemos usar
en todo momento, depende de nosotros. A Cuesta veces tanto. sí, cuesta tanto, es verdad, pero yo creo que hay algo que yo aprendí y me resulta muy fácil. Cuando tengo que decir que no, porque me da la impresión que el no es como un portazo en la cara al que me está pidiendo algo, poder dar otra alternativa. De pronto, bueno, esta semana tuve varios programas, no me da el tiempo, yo me siento síntomas de estrés. Cada persona siente los síntomas del estrés a su manera, cefaleas, insomnio, dolor de estómago. Me doy cuenta que estoy, y sé que tengo que decir basta. Entonces, cuando la persona me propone algo, decir, mira, esta semana no puedo, pero ¿qué te parece si la semana que viene, la semana que viene o la otra es posible? Presentar otra alternativa. Entonces, el no no parece un portazo en la cara, no parece una indiferencia a la invitación o a la necesidad del otro, sino que obviamente es una ida y vuelta. Hay alguien que me está pidiendo, exigiendo algo, pero yo tengo derecho también a manifestar cuáles son las condiciones favorables para mí en las cuales me puedo mover. A mí me ha dado mucho resultado esa forma de enfrentar las cosas. Y de enfrentar ese no y de poder Uh -huh. utilizarlo, porque muchas Y sin veces el no culpas. aparece sin culpas, claro, porque el no aparece de la mano de la culpa y como algo, uy, ¿cómo deseo decir no? Y no paso a la acción, o sea, no lo digo. Uh -huh. Vale, me quedo callado y digo, vos dijiste recién tener ideas de excelencia. ¿Cuál sería una idea de excelencia, por ejemplo? Bueno, una idea de excelencia es trabajar para hacer las cosas bien. O sea, para hacer las cosas bien, sea lo que fuere, tengo que prepararme, hacer las cosas con tiempo, ¿Mm? tener en cuenta ciertos detalles para que las cosas salgan bien. Eso es excelencia. Eso Trabajar. cuesta incorporar un poco, el preparar todo con tiempo Uh -huh. y no Sí, es verdad. dejar para lo último, ¿no es cierto? Uh -huh. Digo, Pero si no queremos andar a las corridas y sobreexigidos, estaría bueno preparar con tiempo, no sé, lo que tengo que hacer, por ejemplo, estudiar o trabajar, o tal parece que son cual. cosas que uno debe preparar con tiempo. Es, exactamente. Eso es trabajar con excelencia. O sea, cuando me doy cuenta que algo no salió bien, ponerme, mirar hacia adentro y decir, ¿por qué no salió bien? No lo planifiqué con tiempo, se me escapó ese detalle, tal vez sentarme y anotar para hacer qué es lo que me salió mal o la próxima vez que lo voy a realizar, decir, poder identificar todas las pautas que para mí son importantes, desde el hecho de pronto la parte física, vos y yo aparecemos permanentemente, estamos expuestos. O sea que el pensar cómo voy a estar presentado lleva su tiempo. No puedo acordarme 10 minutos antes de cómo quiero estar. Obviamente, estar de acuerdo al evento, a la situación, bueno, lleva todo su tiempo. Y a veces, hasta acostumbrarme, tal vez lo tenga que anotar, pero después uno lo va incorporando a la vida. Y es importante que uno lo pueda hacer con normalidad, sin culpas, sin hiperexigencias, sin... los psicólogos hablamos de algo que es el super yo, ¿no? El super yo, Freud decía que es una instancia que tenemos todos los seres humanos que es sádica y cruel, que es esa parte de nosotras que es muy, de nosotros que es muy crítica, que es la parte de que cuando hacemos algo nos está diciendo qué mal que te salió, qué mal que te salió, El hiciste. propio juez. Sí, es ese juez implacable. Entonces después nos hacemos exactamente lo contrario y también esa parte nos va a criticar. ¿Y cómo? También, porque es una instancia sádica y cruel a la que no tenemos que darle demasiada importancia. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que hacemos a conciencia, de lo que hacemos con amor, con esmero, y no permitir que se nos vayan las energías en las cosas negativas, en lo que no hicimos bien, sino tomarlo de una manera rápida como un aprendizaje que tengo que tener en cuenta para que la próxima vez me salga mejor.
Porque a veces aparece ese sentimiento de frustración. ¿Para qué lo hice? Mirá, me salió mal. Ujú. ¿No? Entonces, o decir, y lo que pasa es que si yo preparo con tiempo, porque viste que está muy de la mano o muy ligado a las justificaciones, ¿no? Mm. No, si yo me preparo con tiempo, no quiero ser demasiado estructurado. No tiene que ver con ser demasiado No, estructurado, tiene no, que ver con prepararte con tiempo para para que las brindarte. cosas, para que las cosas salgan bien. Una cosa Exacto. no quita la otra. El tener espontaneidad creo que no quita el hecho de que las cosas se planifiquen para que salgan bien. Eh, una preguntita, ¿cuáles crees vos hoy que serían las demandas interiores? O si nos tomamos tiempo para pensar en esas demandas interiores que nosotros necesitamos. Porque tengo la sensación que estamos muy descentrados, estamos muy mirando a la afuera y poco nos vemos interiormente, ¿no? Y las demandas internas son todas las cuestiones psicológicas que hacen a nuestro ser individual. Nosotros, eh, desde que nacemos, tenemos un bagaje genético, un bagaje que tiene que ver tanto o sea, lo genético nosotros lo tenemos desde que las dos celulitas femenina y masculina se unieron en la fecundación, que éramos microscópicos. Ahí ya estaban determinados nuestros caracteres genéticos, pero hay un montón de sucesos que van aconteciendo en nuestro ser, aún cuando estoy en la panza de mamá, el inconsciente del bebé y de la mamá están conectados. ¿Qué pasa durante el parto? Si hay una situación de peligro, una situación traumática. ¿Qué pasó ni bien nací? Bueno, desde esas cuestiones hasta la vida del adulto hay un montón de eventos, muchos de esos traumáticos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a lo largo de la vida es como que llevamos mochilas muy pesadas que tienen que ver con situaciones traumáticas que no hemos podido resolver, de las que no hemos podido hablar, porque tal vez no las identificamos como tal, porque tal vez las hemos reprimido. El ser humano se defiende del dolor y uno de los mecanismos de defensa que tenemos es la represión. La represión es que eso tan doloroso, tan horrible que me pasó, lo saco de mi conciencia para ir al inconsciente, para estar como si fuera enjauladito donde no puede tener Salir, acceso ¿no? fácil a la conciencia. La represión es como una barrera que no deja salir eso tan duro que me pasó, porque tampoco podríamos vivir con un psiquismo sano acordándonos permanentemente de cosas traumáticas que nos pasaron en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cuestiones, más los anhelos no logrados, esos sueños que todavía no pudimos cumplir y pensamos que tal vez, chao, ya fue, perdemos la esperanza, las demandas que a veces escuchamos que mamá y papá tenían de nosotros y que no las hemos podido satisfacer, y a ¿Cómo pesan veces, esas expectativas, no es cierto? ¿cómo? ¿Cómo pesan esas expectativas, digamos? Exactamente, y nosotros tenemos derecho a sentirnos libres, ¿no? Porque si yo lo tomo como una carga, eh, entonces voy a sentir una culpa insostenible. En cambio, puedo trabajar y aceptar que tal vez mamá quería que yo fuera médica y realmente lo mío fue para otro lado, porque tal vez mamá no conocía cuál era mi anhelo, ese era el anhelo de mamá, pero mi vida la tengo que vivir yo y yo tengo derecho a armar mi propia vida. Los papás es normal que tengamos sobre nuestros hijos ciertos sueños, ciertos ideales, y algunos se pueden cumplir y algunos no. Siempre ponemos la vara alta cuando pensamos en la vida de nuestros hijos y a veces nuestros hijos nos sorprenden y bueno, yo escucho tantas mamás que están doloridas porque tal vez sus hijos incurrieron en la droga, porque dejan los estudios, porque pierden su trabajo
Y la realidad es que todos somos seres individuales y para tener una buena salud mental no tenemos que fusionarnos ni con los problemas de los demás, ni de nuestros hijos. Y cuando nosotros, para no irnos de la pregunta que me hiciste, Alejandro, que es las demandas internas, nosotros cada sensación de angustia que tenemos que tratar de identificarlas, Ahí está. porque tal vez me angustia no haber sido lo que mamá o papá quería, pero soy una persona de bien. Y tal vez... Claro, tiene que ver más que nada con la autoindagación, de Ujú, pensar si esto que siento es mío o es del otro. ujú. Entonces pasa, ¿esto es mío o es del otro? ¿Esta necesidad es mía o es de mis padres, por ejemplo? Tal cual. Por eso es importante saber que nosotros tenemos derecho a vivir nuestra propia vida, a desarrollar nuestros propios sueños, a mirar nuestros propios horizontes, y eso es un trabajo individual, que tiene que ver, me gusta el título de tu programa, conocerme, tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, porque a veces la vida nos llena de obligaciones y es bueno que nos preguntemos, ¿es realmente lo que quiero hacer? ¿O es que me puse estoy metida en la vorágine de la vida y no me hace feliz? Porque a veces hay actividades o cuestiones que me alejan de lo que yo quiero ser o hacer o de las personas con las que quiero estar. ¿No? Muchas veces la sobrecarga laboral nos aleja de nuestros seres queridos, de estar con nuestros hijos, con nuestros padres, los que tienen la alegría de poder disfrutarlos todavía. Y hubo experimentos que se realizaron a personas, la tanatología, que es la ciencia que estudia a las personas cuando están por partir de esta vida. Y tras la pregunta de ¿qué volvería a hacer si la vida le da nuevamente una oportunidad de vivir, le da un tiempo más? Y la mayoría de las personas contestó estar con mis seres queridos. Y realmente a veces minimizamos los momentos de disfrute con las personas que queremos y no nos damos cuenta que el tiempo pasa. O sea, Más y allá que de no, más allá digo, que esa exigencia o sobreexigencia te diga, lo estás haciendo por tus hijos, pero ese uh-huh. tiempo invertido en esa exigencia te quita tiempo, te resta tiempo Claro, de calidad. aparte hay algo muy, pero muy desestresante, que es distenderme con las personas queridas, es pasar momentos con las personas que quiero, aún con mis mascotas, con mis plantas, el poder disfrutar. O sea, digamos que nosotros somos seres biológicos y nuestra vida emocional, positiva y negativa, está dada por un torrente de hormonas. Cuando yo estoy con las personas que amo, o cuando estoy jugando con mis mascotas, o cuidando mis plantas, cuando me gusta hacerlo, eso genera endorfinas, serotonina. Cuando abrazo, se genera oxitocina, que son todas hormonas y neurotransmisores que activan no solo mi estado anímico, sino también mi sistema inmunológico, que es el que me defiende de virus, bacterias y aún de células cancerígenas. Por eso es tan importante que nosotros le demos importancia, le demos lugar a pasar momentos saludables con las personas que amamos, libres de la exigencia. Nos Uy, qué tenemos que lindo. permitir. Libres de la exigencia, qué lindo, me gusta eso, libres de la exigencia. Hablando, vos dijiste virus, yo te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con cómo podemos usar las emociones a nuestro favor en esta época de pandemia, ¿Mm? que es clave esta pregunta. Bien, ¿Cómo podemos usar a nuestro favor las emociones? Primero definamos qué es una emoción. bien, bien. Las emociones son estados, estados anímicos, cambios que suceden en nuestro estado anímico, que tienen reacciones biológicas en nuestro cuerpo y producen modificaciones orgánicas. ¿Qué te quiero decir? Hay una gran división entre emociones positivas y negativas, que serían
te lo digo de otra manera, emociones saludables y emociones no saludables. ¿Qué pasa? Nuestras emociones activan las hormonas, perdón, las glándulas para generar hormonas. Como te dije recién, cuando yo estoy contenta, disfrutando, riéndome, se segregan esas hormonas que activan nuestro sistema inmunológico, que hace que si estamos expuestos a un virus, a una bacteria, a una célula cancerígena, se activen el sistema inmunológico. Pero cuando yo estoy viviendo con emociones negativas, cuando yo soy pesimista o pesimista, negativo, cuando estoy deprimido, enojado, preocupado, ¿qué pasa? También se segregan hormonas, pero empiezo a segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son hormonas que son muy buenas para determinados momentos y en determinadas cantidades. Pero si yo estoy viviendo con depresión, con desánimo, con queja, de esa manera permanentemente, el cortisol en sangre permanentemente lo que hace es deprimirme el sistema inmunológico. Tenemos un sistema inmunológico tremendamente sabio. Hay unas células que se llaman los linfocitos T, que están en la médula ósea, que son los que se comen los virus, las bacterias y las células cancerígenas. El cortisol deprime esos linfocitos linfocitos T y paraliza el sistema inmunológico. Por eso hay algo que es fácil de entender, que las personas depresivas son las personas que más enfermedades secundarias tienen a la depresión. Son las personas que más enfermedades les aparecen, más dolores, más alteraciones orgánicas. ¿Por qué? Porque siempre el depresivo está bajo emociones negativas, el pesimismo, el desánimo, la cosa de que esto va de mal en peor, esto no tiene arreglo, no voy a volver a sonreír. Y la realidad es que no es nada fácil esta etapa, pero yo quiero transmitirle a los amigos que nos están viendo que la realidad es que este es un tramo de la vida que todos estamos atravesando. Y en un camino, un tramo tiene un principio y tiene un final. Y esta pandemia ha tenido un principio, como así también va a tener un final. Yo sé que hay gente que ha perdido seres queridos, yo sé que hay pérdidas irreparables. No estoy diciendo, no le estoy quitando gravedad a este tiempo. Lo que yo estoy diciendo es que realmente nosotros podemos hacer que esto sea menos difícil. Fíjense, todos si miramos hacia atrás, todos tenemos situaciones en las cuales hemos tenido alguna victoria, situaciones de las cuales nos hemos podido recuperar, de las cuales pudimos tener una enseñanza. Saben que nuestro psiquismo tiene un sistema que guarda esos esquemas de vida y que son como si fuera receptáculos, esquemas preconcebidos que indican que otra vez frente a la dificultad voy a poder salir airoso, voy a poder salir en victoria, voy a poder volver a sonreír. ¿Por qué? Porque yo lo tengo registrado. O sea, que como yo en otras oportunidades lloré, tal vez me deprimí, tal vez me las vi negras, sin embargo, pude salir. De la misma manera, tengo que pensar que de esta situación vamos a salir todos, porque esto es un tramo del camino que tiene un final. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es apoyarnos en las personas que amamos. Yo sé que es difícil no abrazarnos, ¿no? Y la oxitocina justamente es la hormona del abrazo, se genera cuando nos abrazamos, pero también es un nuevo desafío a que aprendamos a abrazarnos con las palabras, con el te quiero,
con el reconocer la valoración del otro, con decirle al otro gracias porque siempre estás ahí, porque en un momento necesité algo y vos me lo brindaste, porque sé que puedo llamarte y siempre puedo contar con vos. Es el momento en aprender a acariciar con las palabras al otro y buscar diálogos que acaricien el alma porque generan una optimización del sistema inmunológico como también lo haría el abrazo. Y qué importante es compartirse. Cuando uno se siente mal, cuando uno está viviendo una situación difícil, porque muchas veces decimos, ¿y para qué le voy a contar al otro si el otro la solución no me la va a dar? Pero te escucha. Al escucharte, uno siente que no está solo. Por eso Tal digo, es cual, importante en estos momentos compartir lo que a uno le pasa, y principalmente con nuestros seres queridos, tal cual. familia, amigos. Vos fíjate, Alejandro, que justamente la psicología, y en especial la psicosomática, que es lo que a mí me apasiona, que es cómo ayudar a las personas que tienen enfermedades que no se originan en un virus ni en una bacteria, sino en las propias emociones, fíjate que justamente tiene como premisa que la angustia se tramita a través de la palabra. Claro. El psicólogo escucha al paciente y lo hace hablar de aquello que detecta que es el motivo de su angustia, aunque él no sea consciente, porque generalmente la persona viene porque le parece que anda mal en un tema y generalmente eso está enmascarado porque nos defendemos del dolor y sabemos que a las pocas sesiones nos descubrimos que cuál era el verdadero dolor o qué es lo que está ahí enmascarado en el corazón de la persona, pero todo se tramita, se resuelve a través de la palabra, se tramita la angustia a través de la palabra. Por eso es muy importante lo que acabas de decir, poder compartirlo con las personas de confianza como una gran oreja, ¿no? Porque a veces los otros no nos van a poder resolver el problema, pero el hecho de que nos escuchen es muy saludable. En una nota te escuché decir con esto de qué nos está pasando hoy, vos citaste a Bertrand Russell y él decía, lo que quiere la gente no es conocimiento, sino certidumbres. Tal cual. Es ¿No? lo Es que no como que tenemos hoy. es lo que no Justamente, tenemos hoy, es lo que no tenemos hoy, y nosotros necesitamos escuchar certezas. tal cual, No tal cual. queremos, no queremos darnos un tiempo ni hablar de la palabra proceso, que es una de las palabras que también le tenemos miedo o distancia. ¿Viste? Ujú, Uno menciona la palabra proceso, decimos, uy, pero tanto tengo que esperar. Yo soy ujú. más ansioso, que es otra palabra tan de moda. Yo soy ansioso, soy así, quiero todo ya. Y bueno, tenemos que entender que necesitamos esperar. Estamos Tal este cual. tiempo de espera. Si yo te hago esta pregunta, ¿qué tengo que ver yo? ¿En qué tengo que ver yo con mis enfermedades? Ya me la está respondiendo, tengo Ujú. mucho que ver, ¿o no? Sí, realmente, mira, te doy una estadística de Harvard. Eh, Ujú. Cuando uno va a un consultorio médico de gente que está esperando ser atendida, solo el 25% responde a enfermedades netamente físicas. El restante 75% es así, el 50% tiene que ver con el estrés y el 25% con enfermedades psicosomáticas. O sea que, si bien tal vez no me doy cuenta en qué soy responsable, yo puedo manejar la enfermedad a través del manejo que le doy a mis emociones. Fíjate que el primer caso, lo primero que yo escribo en el capítulo 1 de Corazón Inteligente, luego de citar unos versos de un autor que admiro, Mario Benedetti, de una de sus poemas, cuento la historia de una mujer que fue el que vino al consultorio y contó el relato de que estaba muy mal, vino con un semblante, yo pensé en una enfermedad terminal, un semblante muy deteriorado, ojeras marcadas, los pómulos, los huesos muy, muy salidos,
así un discurso depresivo grave, y me contó que el marido había pagado fortunas con los mejores médicos, y de pronto llevaron una pila de estudios muy grandes, y cuando el médico los miró, guarda los estudios y le dice, yo no puedo hacer nada por su esposa, le dice al hombre, y este hombre se puso a llorar y bueno, le dijo, tranquilo, no puedo hacer nada porque soy médico. Y los médicos trabajamos sobre cuerpos enfermos, pero acá todos los estudios que usted me trae dicen que su señora no tiene nada en el cuerpo, todo emocional. No, los médicos no podemos resolver eso, que vaya a ver un psicólogo. Yo le puedo asegurar que fue hermoso ver a esa mujer recuperarse de las enfermedades que tenía, de los síntomas que tenía, ¿no? Realmente, y aún enfermedades, y cómo se fue sobreponiendo, y ella no podía ni sostener en su cuerpo té ni agua, todo lo vomitaba, y de pronto empezó a resolver sus problemas, que eran básicamente una historia añeja con su mamá. Siempre hay una historia, Siempre hay ¿no? una Que historia. Cuando me haces, entre comillas, síntomas, digo, a través de los síntomas uno puede trabajar y mucho para poder resolver ese conflicto y para poder resolver esa enfermedad. tal cual, tal ¿No es cual. cierto? Es así. Vos en tu libro citás una palabra que te la voy a dejar decir a vos, porque es una palabra larga, que más que nada tiene que ver con esto de cómo podemos evitar las emociones. Las emociones no, las enfermedades. ¿Me la recordás? Sí, seguramente te referís a psiconeuroinmunoendocrinología, que es una palabra larga, pero si uno la ve escrita, se da cuenta que está compuesta por varias palabras. En realidad, la psiconeuroinmunoendocrinología es un abordaje científico que involucra de manera integrativa los 4 sistemas de control que gobiernan el organismo humano. El psicológico, psico, neuro, la parte neurológica, que es el sistema nervioso central y periférico, la parte inmunológica y la parte endocrina. Es lo que venimos diciendo ya de otra manera, ¿no es cierto? Te lo vine diciendo acerca de cómo las emociones actuaban, ¿no? O sea, por qué emociones saludables y no saludables, positivas, negativas. ¿Por qué? Porque las negativas, o sea, se descubrió que el eje, el desencadenante del circuito de salud son las emociones. Son las emociones, nada más ni nada menos que las emociones. Nuestro emocionar positivo desencadena las hormonas de la salud y nuestro emocionar negativo desencadena la enfermedad justamente por este tema de el cortisol en sangre. Fíjate que el cortisol, vamos a hablar un poquito del cortisol, si me Sí, dejas. El sí, cortisol, sí. todos, 2 veces al día tenemos descargas de cortisol que son saludables. Unas a las 8 de la mañana y otra a las 5 de la tarde en la mitad de la cantidad. A las 8 de la mañana para despertarnos, ¿no? Tenemos que enfrentar el día, después la de las 5 de la tarde, después de todo un día de trabajo, necesitamos todavía seguir un poquito Bajar. más. Fíjate que el cortisol es lo que se segrega en el circuito del estrés, ¿no es cierto? Cuando uno está estresado, es el mismo circuito de la enfermedad. Cuando a uno le pasa algo, de pronto vas por la calle, te quieren asaltar. Entonces, alguien te quiere sacar tu maletín, tu cartera. Entonces vos en ese momento de estrés hay una alarma que se desencadena en nuestro cerebro, en el hipocampo. Esa alarma hace que hagamos algo saludable. O atacamos o nos escapamos. Claro. El mecanismo de lucha-huida hace de que en un momento de estrés tan importante como el hecho de que alguien nos ataca, en ese momento nuestro organismo da un viraje, funciona totalmente distinto. ¿Por qué? Porque para atacar eficientemente o para correr a gran velocidad,
toda la sangre de nuestro cuerpo se va a los miembros superiores o inferiores. Entonces, en ese momento de que la sangre se va a los miembros, simultáneamente con eso hay un montón de alteraciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario la comida, o sea que el aparato digestivo se paraliza, la sexualidad se paraliza porque tampoco es necesario, el crecimiento se paraliza, hay un montón de partes del cuerpo que es como que se colapsan. ¿Por qué? Porque ahora vos necesitas salir corriendo a defenderte. Bueno, es un momento crítico, te pasa, Tu pasó el supervivencia te momento, llegás pide. a tu casa, lo contás, te relajás y quedás así, ¿no? Quedás. Claro. Eso es, lo desencadenó la gran cantidad de cortisol. Cuando nosotros estamos permanentemente con pensamientos negativos, de preocupación, de pesimismo, de queja, de miedo, de rencor, tenemos el cortisol no a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, lo tenemos de 0 a 24, todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese sistema hace que todo nuestro cuerpo funcione mal, como si permanentemente me estuvieran asaltando y yo me estuviera defendiendo. ¿Qué cuerpo aguanta eso sin sufrir en la parte neurológica, en la parte digestiva, en la parte osteoesquelética? Porque tenemos las contracturas, que son las expresiones, una de las expresiones más comunes, la contractura. ¿Vieron el elefante acá Tal subido en los cual. hombros? Sí, sí, sí. Y nosotros pensamos, bueno, es muscular, no es algo superficial. Y nos olvidamos que los músculos van acompañados de los vasos sanguíneos. Y cuando hay contractura en los músculos, también eso afecta a los vasos sanguíneos, que son parte del sistema cardiovascular, lo que está también afectando nuestra presión arterial, o sea, nuestro sistema cardiovascular también está comprometido y sabemos que no es pavada. No, Y no. justamente esos estados de permanente estrés son los responsables de todas las enfermedades, las pequeñas, pero también las grandes. Hablamos de un ACV, hablamos de un infarto de miocardio, hablamos de un cáncer, y todas tienen el mismo origen. Fíjate que muchas de ellas se desencadenan luego de disgustos grandes. Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos mucho que ver con respecto a las enfermedades en nuestro cuerpo y mucho podemos hacer para poder, lógicamente, prevenirlas y tener una vida realmente en plenitud, más allá de las circunstancias que estemos pasando. Porque el ejemplo del asalto y el cortisol lo diste perfecto, lo explicaste sumamente claro. Esto de vivir constantemente como si me estuviesen asaltando, ponele, produciendo esta alteración química, que es el cortisol en nuestro cuerpo, que es bueno en su sana medida, ¿no es cierto? Y es Tal cual, hay perjudicial. una palabra clave, Alejandro, el equilibrio. ¿Qué pasa? No, hay algo que se Porque llama nosotros decimos homeostasis. homeostasis. Ah, bueno, Exacto. La homeostasis es esa tendencia que el cuerpo tiene a estar en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en estrés constante, se produce la alostasis, que es esos intentos del cuerpo por recuperar el equilibrio. ¿Y qué pasa? Muchas veces esos intentos son fallidos y el cuerpo se acostumbra a vivir con esa carga de estrés. ¿Y qué es lo que se produce? Lo que se llama carga alostática, que es el daño que va quedando en el cuerpo de la acumulación de estrés. Y ahí la carga alostática es la generadora de la mayor cantidad de enfermedades del estrés crónico. La carga alostática nos parece, bueno, ya está, ya lo pasé. No, y no lo no, pasé,
Por eso es importante que nosotros respondamos a la necesidad de descanso, de descanso físico y también de descanso de nuestra mente, de lo laboral. Hay gente que está comiendo y está con el celular contestando mensajes, hay gente que está comiendo y está escuchando la cantidad de muertos que hubo hoy, hay gente que está con la pareja y está haciendo pedidos laborales. No, tenemos que cuidar la intimidad, tenemos que cuidar la intimidad de los vínculos, dejar el teléfono de lado, disfrutar la pareja, no permitir que la intimidad de pareja, con los seres que amamos, con los hijos, con los nietos, pueda ser, digamos, vulnerada por la tecnología, que es muy buena y hoy nos ayuda a muchas cosas, pero Edith, no tenemos que dejar. yo cuando escucho consulta y no me cuesta nada hacer algo de más, me aparece esta palabra que dijiste vos, estamos acostumbrados, nos vamos acostumbrando a ese mal vivir, porque no es lo correcto. Yo necesito distenderme, yo necesito marcar mis tiempos. Digo, estoy viendo la tele o estoy en un momento con mi pareja, estoy en ese momento, centrarme en ese momento presente y dejar Tal cual. las obligaciones para otro momento, ¿no es cierto? Porque Aparte, nos vamos acostumbrando y no nos damos cuenta la dimensión que el problema tiene. tal cual. Con esas palabras sueltas que decimos, bueno, es estrés, es una contractura y nada más. Me tomo algo para que se me pase y continúo. No, no es así, porque después los problemas son mayores. El precio que pago es muchísimo. Tal cual, tal cual. Y fíjate una cosa, en el capítulo 2 del libro yo hablo del cerebro, que el cerebro es fundamental, que es el que determina y nos posibilita movernos y bueno, aprender, amar, socializar, hay tantas cosas. Y el cerebro, hay 3 pautas que yo doy, que son sencillas de acordarse, pero que son tremendamente saludables. Yo en el 2018 estudié con el doctor López Rossetti, justamente medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología clínica. Y Qué lindo bueno, te sale. ¿cómo? Qué lindo te sale la palabra. Sí, es melodiosa, ya uno le pone música. Y justamente una pregunta de examen era, recuerdo, el orden digamos, de lo que nosotros se puede hacer a favor del cerebro. Y el primero, hay 3 cosas que yo lo pongo en el libro. Uno que es ejercicios y caminatas, alimentación pensada, y en tercer lugar, aprendizaje continuo. O sea, nosotros, el ejercicio físico es fundamental para activar nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro anda bien, todo lo demás anda bien. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo camino, el golpe del talón en el piso manda un estímulo a lo largo de la columna vertebral que activa todos mis circuitos cerebrales. Sabemos que en el cerebro tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo, que ambos se conectan a través del cuerpo calloso, pero que funcionan compaginadamente para que nosotros tengamos todas nuestras funciones óptimamente. Entonces, esos centros son estimulados cuando yo hago gimnasia, cuando camino media hora por día. En segundo lugar, cuando me alimento pensadamente. Nadie dice que no podemos cada tanto darnos gustitos que no son tan saludables, pero básicamente tenemos que comer, como dice el doctor López Rossetti, que nuestra farmacia sea la verdulería, o sea, la alimentación a través de frutas y verduras nos provee de las vitaminas y las proteínas necesarias para vivir, para tener todos los órganos en funcionamiento y en óptimas condiciones. Así que comer de acuerdo a lo que necesitamos. Hoy en día podemos googlear, hay tanta información de comer saludable, sí, que no hay forma que nos escapemos. Y en tercer lugar, el aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro
nuestro cerebro tiene tres capas. La capa interior, que es la que está más cercana al tallo cerebral, la parte media del medio, que es la parte límbica, donde está toda la parte emocional, y en tercer lugar, la capa exterior, que es la corteza cerebral, que es desde donde se originan todas las patologías, el mal de Alzheimer, las demencias seniles y todas las patologías neurológicas, de afuera hacia adentro. Pero aquí que el aprendizaje que hace que las neuronas tengan permanente conexión y crea permanentes conexiones nuevas, son una fuerza opuesta a la enfermedad, a todo lo patológico que quiera adueñarse de nuestro cerebro. Y el aprendizaje lo podemos hacer toda la vida. El aprendizaje debe ser continuo. Capaz que, a esta edad me voy a poner a estudiar, aunque sea un idioma, el idioma de mis abuelos. Hoy en día es muy fácil aprender algo que no sabía. Eso provee al cerebro de nuevas condiciones que alejan la enfermedad mental y que tiene mi cerebro en condiciones óptimas. Pero es importantísimo lo que estás diciendo. Esto de dejar de lado los prejuicios y no importa la edad que tengas, sino que te conectes con lo que te gustaría hacer. Preguntarte realmente qué es lo que te gusta hacer y hacerlo. Más ahora que está todo al alcance de nuestras manos, ya sea cursos o, como dijiste recién, googlear, que está todo en internet, y bueno, tener contacto con profesionales e instruirse. Tal cual. Mira, si te sirve de ejemplo, Alejandro, yo empecé a estudiar psicología a los 48 años. Y no fue fácil para mí la decisión porque obviamente no era online y yo de pronto me encontré en un aula de la Universidad Kennedy rodeada de pibes que recién terminaba la secundaria. Para mí era un desafío muy grande, pero muy lindo, porque yo tenía los hijos de esa edad en ese momento, los hijos que hoy ya me hicieron abuela de 7 nietos, pero yo lo disfruté muchísimo y realmente tenía 48 años y me recibí en el mínimo. En 5 años yo había terminado la carrera. Yo aliento a la gente a que cumpla sus sueños, que no importa los años, no importa la edad. Yo vivo haciendo cursos de posgrado porque creo que todos los profesionales de la salud tenemos ese compromiso, ¿no? Hoy en día cursos de posgrados online con las universidades son muy accesibles y es nuestro compromiso en la salud mental. ¿Por qué? Porque permanentemente hay nuevos descubrimientos y para nosotros los que estamos trabajando en esto es la responsabilidad de hacerlos públicos y de poder compartirlos con la audiencia. Qué bueno porque además lo que estás diciendo, más allá de hacerlo autorreferencial, te estás compartiendo y la gente eso lo agradece. Como agradeció cuando citamos el nombre de tu libro, Corazón Inteligente, en la cual el prólogo nada más y nada menos está escrito por Bernardo Estamateas, o sea que tenés gente importante apoyando tu proyecto, ¿no? Y esto que vos comentabas un poquito de las distintas vivencias que están asentadas en el libro, ¿no? Que justamente te dan la pauta de cómo vos podés gestionar tus emociones y cómo vos elegís para poder tener una vida saludable. Tal cual, tal cual. Yo te quiero decir, a veces hay gente que a uno la ve y de pronto dice, ay, claro, que la vida de ella es fácil, mirá qué linda familia, tiene hijos, tiene nietos, como que a uno le resulta fácil de hablar de algo porque la vida le ha sonreído. Yo te quiero decir, Alejandro, que yo a los 13 años me quedé sin mamá. O sea, mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 13 años y mi vida fue muy difícil. Mi papá trabajaba todo el día, o sea, yo tenía que lavarme el guardapolvo para ir a la escuela, muchas veces tenía que hacerme la comida, si me sentía mal tenía que ir sola al médico, y fueron años muy duros para mí, que yo pasé en la temprana adolescencia.
Y es muy duro para un adolescente vivir esa etapa sin la mamá y bueno, no fue nada fácil. Pero ¿por qué te lo comparto? Porque creo que así como comparto en el libro la historia de muchos pacientes que me permitieron compartirla, para justamente dejar, digamos, un legado de que no hay dolor que no pueda superarse y no hay instancia en la vida que no pueda utilizarse como una crisis de crecimiento. Creo que todo lo que nos pasa en la vida es un desafío. Yo con eso, ¿qué hago? ¿Me hago una persona resentida porque al otro le resultó más fácil la vida? ¿O de pronto digo, la vida merece un despertar de mi parte y esa crisis es un desafío a ser una buena persona, a ser mejor? Voy a utilizar los recursos que tengo adentro, voy a usar las herramientas que tengo y voy a salir adelante. Y esas cosas crean en nuestro psiquismo huellas imborrables que hacen que frente a la vida, aún en los momentos más adversos y más difíciles, miremos adentro y digamos, como pude sobrellevar esa situación, también voy a llevar esta. Y esto es muy importante, poder tener fe y poder creer es algo que también ayuda muchísimo en los avatares que la vida nos presenta. Fíjate que nosotros percibimos la vida a través de nuestros sentidos, pero la interpretamos de acuerdo a los avatares de nuestra propia historia. Claro. La misma circunstancia, vos y yo y cada uno de los oyentes la va a percibir distinta porque la percibe de acuerdo a lo que tuvo que vivir. Historia, claro. Por eso es tan importante sanar. Por eso es tan importante sanar, porque si el filtro de lo que yo percibo de la vida son mis heridas, entonces siempre todo lo que yo perciba lo voy a percibir bajo el filtro de la negatividad y del dolor. ¿Y qué tres cosas tan importantes vos remarcás en el libro? Esto de, más allá de compartir las historias de tus pacientes, esto de hacer que tomar en cuenta la esperanza, ¿no? Transformar de alguna manera nuestra historia, dándole un lugar a la esperanza, a un desafío personal y a los vínculos familiares. Es importantísimo esto, ¿no? La conexión y poder sanar esos vínculos familiares que muchas veces pensamos que la familia debe ser de lado porque me han hecho daño y demás y no quiero reparar. Lo importante para nuestra vida psíquica, poder reparar de alguna manera. Tal cual, y perdonar y soltar. Hay cosas que no merecen ser retenidas. Hay cosas que nosotros las tenemos como clavadas en nosotros y la realidad es que son las que enferman. Yo cuando empiezo a trabajar con un paciente, recientemente con un paciente que tiene cáncer, y de pronto uno buscando en su historia y fue un desamor que no pudo procesar, y mucha bronca, y lo bueno es que eso pudo drenar, todo un proceso, pero siempre estamos entrampados en algo que nos dañó. Como, claro, nos detenemos ahí, Y y eso es lo que alimentamos, ¿no es cierto? exactamente, y vos dijiste algo, es lo que alimentamos. Y una vez escuché una historia de un abuelo que le contaba a un nietito una historia de dos perros que se estaban peleando, que uno era un perro malo y uno era un perro bueno, y preguntaba, esos perritos peleaban velozmente, y uno era el malo y uno era el bueno. Y el nieto le pregunta al abuelo, abuelo, ¿cuál de los dos va a ganar? El abuelo le dijo, el que alimentemos, el que le demos de comer. Y yo creo que todos en nosotros tenemos heridas y todos tenemos a veces esa cosa que nos hace decir, vos tenés razón, no aflojes, el otro tiene la culpa, el que estuvo mal es el otro.
pero nosotros creo que tenemos que amarnos a nosotros mismos como para soltar la situación, soltar el dolor, perdonar. Una de las definiciones de perdón que me gusta, que vieron que por Facebook hay un montón en las redes de definiciones, una que me encanta es perdonar, es dejar libre a un prisionero para darme cuenta que ese prisionero era yo. Generalmente pensamos que el perdón es para el otro. Sí, Claro, al otro lo soltamos, pero el alivio que sentimos, porque cuando no perdonamos es como que llevamos a cuesta un muerto, tal que es el cual. que nos lastimó. Y si nos hicieron daño, merecemos ser libres de ese dolor, no cargarlo a cuestas. Claro, lo perdono, lo suelto, me libero. Tal cual. Eh, si nuestros oyentes quieren comunicarse con vos, bueno, lógicamente que en la fanpage del programa aparece tus datos, tu dirección de Instagram, que es Perfecto. Edith Monliau, ¿no es cierto? Todo Sí, juntito. sí. ¿Querés darnos tu mail también? Mi mail es editdec, todo junto, edit sin H, D de dedo, E de Estela, C de cama, editdec@hotmail.com. Creo que en la publicidad del programa está mi nombre y mi Sí, sí. apellido completo. Ahí a Todo, través de mi fanpage, o como dijo Alejandro en mi Instagram, que es Edith Monchau todo junto, se pueden comunicar. A mí me gusta comunicarme con los oyentes y recibir preguntas y seguir charlando del libro, así que me van a conectar fácilmente. aparte sos tan cálida, Edith. Ay, gracias, igualmente. Así nomás. Eso, esa es tu definición, la calidez. Bueno, Edith, yo te agradezco muchísimo que hayas estado presente en nuestro programa, que nos hayas honrado con tu visita y con esta explicación tan clara y tan profunda, porque esto habla del compromiso que vos tenés a diario con lo que haces y con lo que amás, porque tiene que ver con eso. Que muchas gracias, gracias por estar. No, gracias a vos, Alejandro, por la invitación, porque realmente lo disfruté. Un gran abrazo para todos. Bueno, y te invito a que, bueno, te quedes conmigo, así yo me despido de nuestros Dale, amigos, ¿qué te parece? dale. Bueno, yo me voy a despedir como todos los jueves con una frase que en vez de decirle al comienzo, la voy a decir al final porque me parece que amerita, porque tiene que ver un poco con todo lo que venimos hablando. Es una frase de Carl Roger, es este psicólogo, padre de la consultoría psicológica, que nos dice: en mis relaciones con las personas he encontrado que no ayuda a largo plazo actuar si fuera algo que no soy. Esto significa que uno debe aceptarse, debe conocerse y debe justamente con todo eso que tiene vivir. Así que muchas gracias, Edith, por estar. Muchas gracias a Playback, muchas gracias a Scout y muchas gracias a cada uno de ustedes por hacernos presente y el aguante todos los jueves. Nosotros nos estamos viendo el próximo jueves, como todos los jueves a las 20 horas, en Conocerme por Playback. Un beso grande. Chao.